Tengo solo 17 años, me llamo Saúl y actualmente vivo con mis padres, mi hermana menor y mi abuela. Vivimos todos en una casa de 2 pisos y desde que murió el abuelo, mi abuela ha vivido con nosotros. El pretexto de mi madre fue que trajeron a la abuela para que no se sintiera sola, aunque mi padre con el tiempo ha llegado a cansarse de su presencia. No lo niego, el hecho de que esté en casa para mí ha sido algo muy bueno. No puedo imaginarme estar sin ella, la quería mucho. Ella siempre ha estado con nosotros, cuidándonos, ayudándonos con nuestras tareas y más cosas del hogar en ausencia de nuestros padres. Pero la verdad es que desde que falleció el abuelo, el comportamiento de mi abuela ya no ha sido el mismo que antes. Y eso era de entenderse, pues su pareja de años ya no está con ella. Pero ha habido algo que últimamente me incomodaba mucho de mi abuela. Una tarde, mientras nuestros padres trabajaban, mi abuela estaba cuidándonos. Recién había terminado la tarea cuando me dio un poco de hambre. Le pregunté a mi hermana menor si quería que fuéramos a la tienda, y ella me comentó que no tenía dinero, por lo que sería necesario pedírselo a la abuela. Guardé mis cosas en mi mochila y subí al segundo piso, donde sabía que se encontraba la abuela en el baño. Llegué a la puerta y toqué un par de veces, pero no me contestó, así que abrí con cuidado pidiendo permiso para pasar. Pude ver que mi abuela estaba sentada en una silla, dándome la espalda frente al tocador peinándose. Me acerqué a ella y le conté nuestros planes, pero que necesitábamos dinero. Ella tomó un billete y me lo entregó sin mirarme. Yo solo lo tomé. Le agradecí a mi abuela y salí del baño rápidamente. Cuando llegué al primer piso, le hablé a mi hermana para que se preparara para salir. Entonces la escuché platicar con alguien. Pensé que se trataba de la televisión, pero el sonido parecía más real. Le contestaba las preguntas a mi hermana. Busqué a mi hermana y me la encontré en la cocina, justamente platicando con la abuela. Me impactó bastante ver que mi abuela se encontraba allí, sacando unas cosas de la bolsa del mandado que acababa de realizar. Parecía haber estado fuera y tenía unos pocos minutos de haber regresado. Le dije que eso no era posible, pues yo estaba seguro de haberla visto en la planta alta. Ella me dijo que no había nadie arriba. Justo antes de salir, nos comentó que regresaría en 5 minutos, pero no le respondimos, pues al parecer estábamos muy concentrados en nuestras actividades. Ya no supe qué decirle. Mi mente comenzó a dar vueltas con todo esto. Si mi abuela acababa de regresar, entonces, ¿quién estaba arriba y me dio dinero? Mi abuela me comentó que revisaría si eso me daba tranquilidad. Subió las escaleras y yo fui detrás de ella. Al abrir la puerta del baño, pasó lo que era de esperarse. No había nadie allí. Le platiqué cómo estuvo todo a la abuela, desde cómo la encontré, y sin mirarme, me dio el dinero que traía en la bolsa. Busqué el billete y al sacarlo, me encontré con que tan solo era un pedazo de servilleta. Todo esto era bastante confuso. Pensé que me estaba confundiendo. Yo estaba totalmente seguro de haber visto a la abuela. Al menos recordaba haber visto su espalda. Nunca le vi el rostro. En ese momento fue algo divertido para mi hermana y mi abuela. Se burlaban de mí porque me decían que estaba viendo cosas que no existían. Pensé que quizás tenían razón y me lo había imaginado todo. En otra ocasión, en un fin de semana, me encontraba jugando videojuegos. Había puesto la televisión con un volumen un poco alto. Tenía muchas ganas de jugar y no quería que nadie me molestara. Fue entonces cuando, después de 15 minutos de juego, escuché que alguien me hablaba. Era claramente la voz de mi abuela, quien se estaba bañando y me pedía a gritos que le subiera una toalla. Un poco molesto porque me interrumpió, subí corriendo. Abrí la puerta del baño y, para mi sorpresa, no había nadie. Me quedé pensando si realmente me había llamado la abuela o no. Después pensé en la situación y me di cuenta de que llevaba 1 hora solo en casa. Me preocupé. Quizás era cierto y no me estaba dando cuenta de lo que pasaba a mi alrededor. Y comenzaba a imaginarme cosas. Las cosas se pusieron más turbias desde ese día. La casa donde vivimos no fue nuestra originalmente.
Perteneció antes a una pareja que la mandó a construir en la década de los 80. La ocuparon solo un par de décadas para después venderla a mi padre, la cual llegamos a habitar en el año 2004. Menciono esto porque desde esa fecha hasta la actualidad nunca habíamos tenido algún tema con apariciones, fantasmas o cosas similares. Y desde ese día en que comenzaron a pasarme esas situaciones con la abuela, empecé a detectar que pasaba algo anormal. Las cosas cambiaban de lugar o se movían por sí solas. Eso sucedía en toda la casa, pero particularmente quisiera concentrarme en hablarles de un lugar, el baño. El mismo lugar donde había visto a la falsa abuela o de donde me habían hablado. Ese lugar era el más frío de la casa. Por alguna razón, no importaba si era primavera, verano, otoño o invierno. Siempre era el lugar más helado de la casa. Uno entraba y siempre tenía la sensación de que era observado. No te sentías nada a gusto, aunque estuvieras solo y con todas las puertas cerradas. Siempre uno tenía la sensación de que en ese lugar alguien estaba contigo. Una mañana de domingo, la verdad que procuraba ya no quedarme solo en casa. Me encontraba con mi madre. Mi padre y mi hermana habían salido a hacer unas compras, mientras que la abuela había ido a visitar la tumba del abuelo. Los dos nos encontrábamos en la sala. Mi madre cocinaba mientras yo hacía la tarea. Ella me dijo que le llegaba un olor a tabaco. Me quedé quieto un momento, olfateando, y así era. Era extraño, pues hasta donde yo sabía, no tenemos vecinos a los que les gustaba fumar, por lo que nuestra siguiente sospecha fue que quizás algo se estaba quemando. Nos dispusimos a buscar el origen de ese olor, y por más vueltas que le dimos a la casa, no encontramos nada. Solo faltaba un lugar que yo no había revisado, el baño. Le comenté a mi madre que quizás provenía de afuera y el olor se estaba metiendo por las ventilas del baño, pero de repente se escuchó un ruido fuerte que provenía desde allí. Mi madre me pidió que fuera a revisar. Yo trataba de evitar ese baño desde mi experiencia con la voz de mi abuela. No tuve más remedio que obedecer a mi madre. Cuando llegué, el aroma venía de allí adentro. Incluso pude ver cómo una estela de humo salía volando desde dentro. Lo que fuera estaba allí. Abrí la puerta y sentada en la misma silla como la primera vez y dándome la espalda, se encontraba una anciana. Al principio le confundí con mi abuela, pues se parecía mucho. Parecía que no había notado mi presencia. Solo podía verle una parte de su rostro mientras que parecía que se maquilaba para salir. De repente se levantó del asiento y giró la cabeza. Aterrado me di cuenta que estaba deforme. Me asusté mucho y corrí del baño. Bajé las escaleras asustado y le conté a mi madre lo que había visto. Mi madre se rió de mí y me dijo que tenía mucha imaginación. No era posible que todo lo que le conté estuviera en el baño de arriba. Ambos subimos, y al abrir la puerta, el olor ya se había ido. Incluso el baño parecía vacío, como si no lo hubiéramos usado en días. Yo le juraba a mi madre lo que había visto, que no estaba imaginando nada. Ella, ya un poco preocupada, me comentó que tenía que llevarme al médico. Desde ese entonces, ese baño empezó a darme una mala espina. Pero, por si fuera poco, creo que las cosas se pusieron peores 2 días después. Estábamos mi hermana y yo mirando en nuestra habitación, cuando de nueva cuenta escuché ruidos provenientes del baño. Esta vez parecían ser diferentes, y no lo digo porque hiciera otra clase de ruido, sino más bien porque yo era el único que los escuchaba. Fue claro el ruido de la puerta abrirse y de alguien caminar por el pasillo, y mi hermana ni siquiera se dio cuenta. Ella estaba atenta al monitor de su computadora, mientras que yo estaba leyendo una revista. Al inicio pensé que se trataba de mi imaginación y el miedo que ya había acumulado, pero por la orilla de la puerta de nuestra habitación pude ver claramente que una mujer anciana se asomaba. No era mi abuela, era esa mujer con la mitad del rostro deforme. Ella se dio cuenta que yo la podía ver, dio un paso más y se dejó ver a sí misma ante mí. Era más alta que mi abuela. La mitad de su cuerpo parecía quemado, y traía un cigarro con una larga boquilla. Movía la cabeza mientras me observaba,
Giró la cabeza y después de unos segundos empezó a caminar hacia mí. Yo, todo alterado, traté de advertirle a mi hermana, pero no me escuchaba. Quise levantarme para correr, pero no tenía a dónde. Esa anciana obstruía la única salida. Agarré la revista que estaba leyendo y se la arrojé, pero fue en vano. La revista la atravesó como si fuera una simple sombra. Ella se quedó frente a mí, abrió la boca y me arrojó humo al rostro. Se desvaneció, la puerta se cerró y solo pude ver a mi hermana, que me veía espantada sin saber qué era lo que me estaba pasando. Después de eso, mi familia comenzó a pensar que realmente me ocurría algo. Mi madre fue muy insistente en que algo en el cerebro me estaba pasando. Duré un par de días haciéndome estudios. Mis padres temían lo peor, pues un psiquiatra les comentó que presentaba rasgos de un caso raro y temprano de esquizofrenia que se presentaba en adolescentes, y una característica común era que viera cosas que nadie más podía ver. Los sentidos se pueden alterar a tal grado que podía ver, tocar, oler y sentir cosas que nadie más. Aún era muy pronto para concluir que era eso. Me dieron medicamentos. Yo lo odiaba, pues me mareaba mucho y me daba mucho sueño, pero noté que realmente me ayudaba a tranquilizarme y a olvidar lo que había visto. Esa noche, después de tomarme el medicamento, me quedé dormido en mi habitación. No sé cuánto tiempo pasó, pero una sacudida me despertó. Se trataba de mi abuela, la verdadera, que estaba sentada al borde de mi cama. Ella me confesó algo que había hecho, y que quizás por eso tenía tantas visiones de otra persona. Desde que el abuelo falleció, ella había quedado muy dolida. Hizo hasta lo imposible por contactarlo. Trató con diversos métodos, formas y rituales, pero nada le funcionaba, hasta que hace poco se había conseguido unos inciensos que, según las indicaciones, podían causar una alteración en el ambiente. Mi abuela, desesperada porque pensó que no le funcionaba, decidió por usarlos como aromatizantes en el baño. Esto fue realmente un error, pues de alguna manera se había logrado abrir un portal, y desde allí la anciana, que se parecía a mi abuela, había encontrado dónde quedarse. Sabía yo que lo que hizo mi abuela no fue con mala intención, así que no podía culparla. Ella quería contactar al abuelo, quizás solo para despedirse una vez más. Pero las cosas se habían salido de control. Después de eso, mi abuela me prometió que me cuidaría y me protegería si alguien intentaba hacerme daño, y que ella me creía, además de que no pensaba que yo estuviera mal de mi cabeza. Desperté a las 2 horas con mucha sed y me di cuenta de que mi abuela se había quedado dormida en mi cama. La arropé y bajé hacia la cocina para tomar agua. El olor a cigarrillo volvió a impregnarse en el ambiente. Recordé que mi madre me dijo que cuando volviera a tener esos ataques mentales, le llamara y ella iría a ayudarme. Le grité desde el piso de abajo, pero no me respondió. Supuse que quizás estaba dormida, al igual que todos, pues nadie fue a ayudarme. No tenía de otra, tomé el valor necesario y subí las escaleras, y al estar frente al baño, pude ver que por debajo de la puerta había un resplandor inusual. Quise ignorarlo, pero por dentro yo sabía que tenía que ponerle fin a toda esta situación. Me acerqué a la puerta y al girar el picaporte todo se apagó. Miré por dentro del baño y todo estaba tan silencioso. El olor a cigarrillo se había ido. Ya más tranquilo me di la vuelta y de pronto mi rostro golpeó con alguien. Allí estaba ella, la anciana, con la mitad del rostro calcinado. La había tocado, era real y estaba ante mí. Comencé a gritar con fuerza. Me tiré al suelo y me acurruqué en una esquina. No había poder humano que lograra quitarme de allí. No me movería hasta que alguien fuera a ayudarme. Funcionó. Mis padres llegaron a ayudarme, me tranquilizaron y me dijeron que todo estaría bien. Pude notar que, mientras mis padres me levantaban del piso, mi abuela estaba allí mirándome, pero detrás de ella se encontraba la otra anciana. Duré varios días durmiendo con mis padres. Ahora sí, desde ese día nadie se apartaba de mi lado y a donde mi acompañante fuera, yo iba también. Pero durante ese tiempo fue mi abuela quien investigó el pasado de la casa.
Una noche, cuando le tocó a mi abuela cuidarme, ella se acercó a mí y me dijo que ya sabía que había ocurrido años atrás. Resultaba que hace años en esa casa vivía una mujer que se llamaba Mercedes. La casa se había incendiado y ella había muerto justo en esa habitación. Le dije que no era posible, pues la casa se había construido en los años 80, pero ella me aseguró que no era así. Me explicó que la casa había sido un lugar de citas, muy concurrido por muchas personas. Después del incendio, la casa fue remodelada, pero la gente que habitaba la casa seguía huyendo, diciendo que veían a una mujer anciana caminar entre los pasillos. Además, alertaban de que las cosas se movían solas o que se escuchaban ruidos extraños en el baño. Con el paso del tiempo, la casa fue abandonada y remodelada una vez más, convirtiéndose en el hogar donde ahora vivimos. Y todo indicaba que, con los rituales hechos por mi abuela, se había abierto un portal que le facilitaba manifestarse a la anciana de nueva cuenta. Pero lo que no tenía explicación aún era porque yo era el único que la veía. No sé si el hecho de enterarme que había sucedido me ayudó en algo, pero al día siguiente me sentía mejor. No era por la medicina, sino porque tenía la sensación de haberme quitado un verdadero peso de encima. Me di cuenta de que quizás todo se solucionaría si cerrábamos el portal, y mi abuela pensaba lo mismo. Ella me comentó que realizar el ritual necesario llevaría ciertos riesgos y complicaciones. A mi abuela le pareció buena idea llevarme al lugar donde había conseguido los inciensos. Llegamos a un mercado, un lugar común y corriente de frutas y verduras. Nos dirigimos directamente a un puesto donde vendían pollo. Allí se encontraba una señora que, si uno la viera en cualquier lugar, jamás imaginaría que se trataba de una curandera. Mi abuela me pidió que le explicara a la señora todo lo que se había provocado a causa de los inciensos. La señora me hizo varias preguntas sobre el olor a cigarrillo, la presencia de Mercedes y otros detalles. Luego nos pidió que esperáramos, pues no tenía con ella lo necesario para poder ayudarnos. Tendríamos que regresar al día siguiente. Yo pensé que no habría problema si esperábamos un día más. La verdad, con los medicamentos para lo que me habían diagnosticado, me daban mucho sueño, y si permanecía dormido, podía evitar ver esas cosas. Una noche antes del colegio, me encontraba preparando un ensayo. Estaba escribiendo en mi cuaderno, cuando escuché que alguien susurraba algo. Ya era casi medianoche. Pensé que quizás había sido mi abuela, que aún no se dormía, pues tenía rato en el piso de abajo. Pero luego ese susurro se convirtió en varias voces. Me sorprendió mucho esto. No era una persona, sino varias. Me levanté rápidamente de mi lugar y corrí a la puerta. La abrí ligeramente, lo suficiente para que pudiera ver qué pasaba, y entonces los vi. Se trataba de dos personas vestidas de traje negro que deambulaban por la casa. Al principio pensé que alguien se había metido a robar, pero sus cuerpos eran transparentes de la cintura hacia abajo. Se me heló la sangre al verlos, pero cuando sentí el verdadero terror, fue cuando uno de ellos señaló mi puerta. Al parecer era la única entreabierta. Me alejé rápidamente de la puerta y me metí a la cama, cubriéndome por completo con las cobijas. Empecé a sentir un frío extremo en la habitación, como si una corriente helada me rodeara. Ellos comenzaron a hablar, repitiendo que todo había cambiado y que no reconocían nada. Uno comenzó a maldecir. Parecía estar enojado porque no reconocía el lugar. El otro simplemente se quejaba. Todo quedó en silencio de pronto. Pensé que esos seres ya se habían ido. Yo aún tenía frío, así que me quedé unos minutos con las cobijas puestas, pero sentía la necesidad de tomar un poco de aire fresco. Me quité la cobija del rostro y allí los vi, parados justo al lado de mi cama, mirándome muy atentos. Pensé que lo mejor sería ignorarlos, hacerles sentir que no me había percatado de su presencia, pero uno de ellos se subió a la cama, a la altura de mi vista. Fue inevitable no verlo. Su rostro estaba quemado, igual que el de la anciana Mercedes, pero a este ser se le podía ver la maldad en los ojos.
Comenzó a gritarme cosas, maldecirme e insultarme. Yo traté de no reaccionar nada. Quise en un momento cubrirme el rostro, pero no podía mover las manos. Fue inevitable. Comencé a llorar, y aquel ser se burló de mí. La verdad, sentí que no saldría vivo de esa. Luego, la voz de una mujer pronunciando un par de nombres hizo que todo se tranquilizara. Los dos sujetos miraron hacia el extremo de mi habitación. Me di cuenta de que se trataba de la anciana. Les pedía que me dejaran en paz. Los dos sujetos se desvanecieron. Dejó de hacer frío en la habitación y yo ya no sentía esa presión espiritual tan latente sobre mí. Al día siguiente, después de esa noche complicada para dormir, mi abuela y yo fuimos a buscar a la señora. Por fortuna, nos entregó lo necesario para llevar a cabo el ritual de cierre del portal. En casa, y en ausencia de mis padres principalmente, la abuela colocó los inciensos y repitió las palabras que venían escritas en las instrucciones. Yo tuve la sensación de que la casa comenzaba a retorcerse. Era raro, pero era como si la casa misma se quejara de dolor. Crujían las paredes, los trastes temblaban, e incluso las puertas de las cajoneras se abrían y cerraban. Mi abuela no se percató de todo esto porque estaba muy concentrada leyendo, y fue cuando vi a la anciana en el pasillo. Me miró fijamente y comprendí que por fin todo esto terminaría ya. Conforme mi abuela terminaba el ritual, las cosas volvían a la normalidad. La sensación en el ambiente de la casa ya no era tan pesada, e incluso me sentía mejor. Hoy en día aún me llega el olor a cigarrillo. En ocasiones tengo la sensación de que la anciana Mercedes aún está en el baño. Solo paso frente a la puerta e intento no molestar. Las manifestaciones disminuyeron drásticamente y las cosas volvieron a ser como antes. Por parte de mi abuela y mía, encendemos una veladora para las almas atoradas en la casa que aún están tercas en descansar en paz. Quizás un poco de luz les ayude, o por lo menos eso nos ayuda a nosotros a estar más tranquilos. Relato escrito y adaptado por Lengua de Brujo.